Les doy la bienvenida a este video de la unidad Biblia. El tema específico de esta sesión es aproximándonos al texto bíblico. Para ello vamos a dividir esta sesión en 3 etapas. En la primera vamos a definir qué es la Biblia. En la segunda vamos a conocer cómo se escribió la Biblia o las etapas que ocurrieron en la historia para que llegara a nosotros tal como la conocemos hoy. Y por último, conocer el sistema de citas bíblicas. ¿Cómo se citan, cómo se referencian los textos que están en la Biblia cuando se quiere mencionar alguno de ellos en otro texto distinto? Vamos con la primera etapa. ¿Qué es la Biblia? Lo primero que debemos decir es que la Biblia es palabra de Dios. ¿En qué sentido es palabra de Dios? En que Dios ha querido manifestarse en la historia, se ha querido mostrar, compartirse a los seres humanos, y para ello eligió un pueblo, el pueblo de Israel. Luego se manifiesta en el Hijo, en Jesucristo, y comparte el Espíritu Santo a la Iglesia. Así Dios se ha manifestado en la historia, y esa historia es la que ha quedado plasmada en la Biblia. ¿Por qué es palabra de Dios y fue escrita por personas, no por Dios mismo con un lápiz y un papel? Es porque Dios inspiró con su infinita sabiduría y amor a las personas que pusieron por escrito aquellas historias, aquellos mensajes, aquellas reflexiones que ocurrieron en los cerca de 2000 años que se narran en los textos bíblicos. La historia de este pueblo, las enseñanzas, los discursos importantes, por ejemplo, el testimonio de la vida y mensaje de Jesús, todo eso queda plasmado en la Biblia. Por eso cuando leemos la Biblia, lo hacemos a través de los ojos de la fe, tratando de descubrir en ella el mensaje de amor y salvación que Dios ha querido comunicar al mundo entero. Luego, tenemos que decir que la Biblia es una historia de salvación. ¿En qué sentido es una historia de salvación? En primer lugar, porque es una historia. Es un acontecimiento que ha ocurrido en el tiempo. Desde hace casi 4000 años, con el comienzo en Abraham. Pero vamos a ver la línea de tiempo para entenderlo mejor. En esta línea de tiempo podemos encontrar a Abraham. Dios se le manifiesta a Abraham y le promete una tierra, la tierra prometida, y también una descendencia abundante. Así tiene a su hijo Isaac y este a su vez un hijo que es Jacob, y Jacob tiene 12 hijos. Jacob es llamado Israel y sus hijos conforman las tribus de Israel. Este pueblo viaja a Egipto, se establecen allí, pero son sometidos a esclavitud. Estando como esclavos en Egipto, Dios les envía a Moisés, quien los libera. Y Dios le entrega en el monte Sinaí las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Posteriormente, este pueblo se traslada a lo que ellos han recibido como la tierra prometida. Y Josué y los jueces se encargan de conquistar esta tierra y de establecerse allí. Así, casi 1000 años después de Abraham, aparece el primer rey de Israel, que es ungido por Dios, elegido por Dios. A él le sucede David, el gran rey, y a este su hijo Salomón.
quien construye el templo de Jerusalén. Salomón tiene dos hijos, Jeroboam y Roboam. Ellos dividen a la nación en dos, en el reino del norte, el reino de Israel, y el reino del sur, el reino de Judá. Aparecen los profetas, que denuncian las injusticias cometidas por las autoridades del pueblo y también por el pueblo. Les anuncian la condenación debido a esas malas obras, el castigo, pero también anuncian la esperanza de la restauración. Estos reinos son invadidos por Asiria, por Babilonia, que llevan al exilio, al destierro, a una parte importante del pueblo, especialmente a las autoridades. Jerusalén, el templo de Jerusalén es destruido. Posteriormente son liberados y ellos lo experimentan como una acción de salvación por parte de Dios. Se les permite volver a su tierra, la tierra prometida. Edifican el segundo templo. Aparecen personajes como Esdras y Nehemías que con la sabiduría que les da Dios reconstruyen no solo la ciudad, sino que también reconstruyen las normas y vuelven a poner la palabra de Dios en el centro de la vida del pueblo. Alejandro Magno y los griegos invaden esta tierra, la tierra prometida. Judas Macabeo y otros tantos judíos se defienden y luchan contra los griegos. Es allí donde termina la historia del Antiguo Testamento. Y luego la historia del Nuevo Testamento comienza con Jesús, que ya nace bajo la dominación romana, quien nace en este pueblo, en el pueblo de Israel, crece y anuncia la salvación al mundo entero. Este es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, quien muere en una cruz, resucita y envía el Espíritu Santo a la iglesia, a sus discípulos. Esta es la historia que está presente en la Biblia. Desde Jesús en adelante es el Nuevo Testamento. Desde Jesús hacia atrás es el Antiguo Testamento. Por eso se dice que la Biblia es una historia de la salvación. Es la historia de la salvación de un pueblo. Por último, y no menos importante, la Biblia es parte del depósito de la fe de la iglesia. La iglesia, en su depósito, en la fuente, en el pozo, de donde respira, de donde se alimenta, para crecer y vivir la fe, encuentra a la Biblia y a la tradición. Por lo tanto, lo que está contenido en la Biblia ilumina, fortalece y sostiene los fundamentos de la fe de la iglesia. Por ese motivo es importante que no solamente las autoridades de la iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, estudien la Biblia y la conozcan, sino también cada integrante de la iglesia. Cada fiel, cada hombre, cada mujer debe conocer y alimentarse de la palabra de Dios, que es la Biblia, porque de ella se extraen enseñanzas, se extraen experiencias, pero sobre todo se percibe la voz de Dios, la voluntad de Dios de la salvación basada en el amor. Pasando a la siguiente etapa, es una buena pregunta saber cómo se escribió la Biblia. Algunas personas piensan que se escribió mediante un grupo de personas que se juntó un día y decidieron escribir esto como si fuera un bestseller. La verdad es que no fue así. Es un poquito más complejo. En primer lugar, tenemos que entender que este pueblo de Israel que parte con Abraham hace ya cerca de 4000 años atrás, va viviendo experiencias, tiene su propia historia. Abraham, Isaac, Jacob y así sucesivamente. Esa historia es reflexionada por el pueblo. Van viviendo experiencias como la del exilio en Babilonia, van viviendo esas experiencias y van reflexionando en torno a ellas.
Esta reflexión se transmite de generación en generación, como enseñanzas, a través de los relatos orales. ¿Por qué se hacía por relatos orales y no inmediatamente por relatos escritos? Porque la escritura era escasa, era muy caro y muy pocas personas sabían leer y escribir. Por ese motivo, la transmisión de la cultura se hacía de forma oral, y así se hizo por cientos y miles incluso de años. Sin embargo, esto no es tan extraño. Probablemente hay muchas historias que nuestros abuelos y nuestros padres nos han contado de forma oral y que no están escritas y que forman parte de la historia de nuestras familias. Sin embargo, si alguno de nosotros quisiera escribir una biografía de la familia, tendría que poner por escrito esas historias, esos relatos familiares. Posteriormente, los integrantes más formados dentro del pueblo fueron poniendo por escrito los primeros textos, las enseñanzas más importantes, los eventos más importantes, fueron poniéndolos por escrito en medio de tablillas de arcilla o en papiros. De esta forma, la historia se fue quedando para transmitirse de una generación a otra de manera más segura, evitando que hubieran cambios en las historias. Por eso, debido a que la escritura era muy escasa y además costosa, lo que se deja por escrito es lo que es realmente importante. No había tiempo de escribir cosas poco relevantes. De todos estos textos que se van escribiendo, ocurre, como cuarta etapa, un proceso de edición. Se recopilan los textos, se ordenan para darles coherencia, darles un sentido y etiquetarlos con nombres, con títulos de libros. Por ejemplo, todas las historias que ocurrieron, desde el relato de Adán y Eva, Noé, la Torre de Babel, pero luego ya con los relatos históricos de Abraham, Isaac, Jacob, todos esos relatos hasta antes de Moisés quedan plasmados en el libro del Génesis. Todas esas historias que se escribieron probablemente de manera suelta, desagregada, como primeros textos, luego se puso de manera ordenada en esta edición. Y así se hizo con los diversos libros. Una vez que ya se tenían estos libros, estas historias ordenadas, se pasa a la etapa siguiente, que es la formación del canon. Esto implica que los libros van a quedar dentro de la selección oficial, por decirlo de alguna forma. El canon judío fue la selección de los libros del Antiguo Testamento para nosotros, que formaban parte esencial de la fe del pueblo de Israel. También la comunidad cristiana hizo lo mismo con los relatos del Nuevo Testamento. Así, en el Antiguo Testamento, el canon, la selección final, quedó con 46 libros. Y el Nuevo Testamento, la selección final de libros, quedó con 27 libros. Esta selección es importante porque se define qué libros se consideraban realmente inspirados por Dios. También qué libros servían de manera más pedagógica a la comunidad. Y qué libros eran teológicamente más coherentes con la fe recibida en la tradición de la Iglesia. Por eso, en torno al siglo IV, la Iglesia termina por definir el canon, el listado oficial y definitivo de los libros de la Biblia. Los 46 libros del Antiguo Testamento, del canon judío, de la tradición judía,
y los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso nos deja con una Biblia final de 73 libros. Vamos ahora a conocer el sistema de citas bíblicas. Fijémonos en este ejemplo. Aquí vemos una cita bíblica. Esa cita bíblica corresponde al Evangelio de Marcos. Ese es el libro. El capítulo, que es el número 9, está separado del versículo, que en este caso es el 35. Una cita bíblica está compuesta, por lo tanto, de un libro. Puede estar acompañado de un capítulo y también puede estar acompañado de un versículo. En este caso, como ya se ha dicho, el texto al que hace referencia es: el que quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Ese es el texto que uno encuentra en la Biblia cuando se busca a Marcos capítulo 9, versículo 35. Pero ¿cómo saber que MC es Marcos? Bueno, para ello tenemos que ir a la Biblia y encontrar el índice con las siglas. En este caso, aquí tengo una infografía con los libros de la Biblia. Están ordenados por el Antiguo y el Nuevo Testamento. En este caso están los libros del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta el libro de Malaquías, que dan 46 libros, y los libros del Nuevo Testamento, desde Mateo hasta el Apocalipsis. Como podemos encontrar acá abajo, arriba aparece el número, el orden en el que están en la Biblia, las siglas, como en nuestro ejemplo que era MC, en este caso Marcos, el nombre del libro y la cantidad de capítulos. Por ejemplo, el libro número 48 en la Biblia es Marcos, que tiene solo 16 capítulos. En cambio, el libro que le antecede, que es Mateo, que ocupa el lugar 47 en la Biblia, tiene 28 capítulos. Así, si queremos encontrar una cita bíblica en nuestras Biblias, tendremos que ir al índice y buscar, por ejemplo, si dice GN 1,1, entonces vamos a encontrar esta cita, GN Génesis, el 1 correspondería al capítulo, coma 1 y el siguiente el versículo. Una vez que ya comprendemos que nuestras citas bíblicas están construidas a partir de siglas, vamos a la siguiente etapa. ¿Cómo es esto de los capítulos y de los versículos? Para entender esto de los capítulos y de los versículos, tenemos que decir, en primer lugar, que la Biblia originalmente no estaba dividida en versículos, ni siquiera en capítulos, sí en libros. La idea de separarlos por capítulos y versículos se hizo para que la enseñanza, el estudio de la Biblia, fuera más sencillo, fuera más ordenado. Por eso, quiero que ahora vayamos a revisar una página de la Biblia, para entender mucho mejor cómo funciona esto de los capítulos y los versículos. En este caso tenemos una hoja de una Biblia. En este caso es una hoja tomada del Evangelio de Mateo. Cuando abrimos nuestra Biblia, en este caso en el Evangelio de Mateo, vamos a ver que en la parte superior va a aparecer el nombre y un número. En este caso corresponde al nombre del libro y al número del capítulo
que aparece en esta página. En este caso es Mateo 10. Y de hecho es así. Aquí está el número 10. Ese número grande corresponde al capítulo. Los números grandes dentro del texto corresponden al capítulo. Y los numeritos pequeños, como los que están acá, 35, 36, 37 y 38, corresponden a los versículos. De esta forma, el libro, el nombre del libro, es, como lo dice el mismo nombre, el texto completo. El capítulo corresponde a una parte, a una sección de este libro. Por ejemplo, el capítulo 10, que en este caso comienza en el versículo 1 en esta página y continúa hasta el versículo 9, al menos en esta página. Y los versículos corresponden a subdivisiones dentro de un capítulo. Sin embargo, en nuestra Biblia también podemos encontrar otros elementos en una hoja de una Biblia de estudio. En este caso, no en todas las Biblias va a ser así, vamos a encontrar un esquema de una parte del libro. En este caso, el esquema aquí está haciendo referencia a lo que ocurre en la segunda etapa del Evangelio de Mateo, que va desde el capítulo 9, versículo 35, hasta el capítulo 12, versículo 50. Y aquí hace un pequeño resumen. Esto no forma parte del texto bíblico, estos son elementos de apoyo. Lo que forma parte del texto bíblico es lo que está en esta zona central, desde el versículo 35 hasta el versículo 38 del capítulo 9 y luego del versículo 10, del capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 9 y lo que venga más adelante. ¿Qué pasa con estos títulos? Por ejemplo, Jesús envía a los primeros misioneros o los 12 apóstoles. En este caso, ese título forma parte también de las ediciones de la Biblia. Estos son títulos de una parte del capítulo, pero no forman parte original de la Biblia. Estos títulos, por lo tanto, pueden cambiar o podrían no estar y el contenido sería el mismo. Son una forma de orientar al lector para que sepa en qué consiste el texto que viene a continuación. Por ejemplo, aquí, al comienzo del capítulo 10, va a hacer referencia a los 12 apóstoles y los nombra. Y eso es lo que ocurre desde el versículo 1 al versículo 4. En cambio, desde el versículo 5 en adelante, Jesús envía a los primeros misioneros y habla sobre la misión. ¿Y qué son estos pequeños números al margen? JN 1,35, que sería el libro de Juan, capítulo 1, versículo 35. Estas referencias al margen, lo que nos sirve, para lo que nos sirven, es que referencian este texto que está aquí con otros textos que están presentes en la Biblia. Es decir, esta historia de los 12 apóstoles podemos encontrar una referencia también en Juan, capítulo 1, versículo 35. O por ejemplo, esta historia de Jesús envía a los primeros misioneros, aunque la estamos leyendo en Mateo, capítulo 10, versículo del 5 en adelante, también podemos encontrar esa historia referenciada de alguna forma en Lucas 9, versículo 1. Lucas capítulo 9, versículo 1. A veces hacen referencia a una palabra, a veces a una idea presente en el texto, y en otros casos puede ser incluso un texto casi idéntico. Para terminar, veamos lo que está aquí abajo. Si nos damos cuenta, nuestro texto bíblico comienza en el versículo 35 del capítulo 9 desde la hoja anterior, termina en el 38, luego comienza en el capítulo 10, versículo 1, 2, 3, aquí con la palabra Felipe, 4 con la palabra Simón, luego 5 con a estos 12,
6, diríjanse más bien. 7, a lo largo del camino. 8, sanen enfermos. 9, no lleven oro. Si este es el texto bíblico, entonces, ¿qué es lo que está acá abajo? Lo que está aquí abajo es el aparato crítico, que son comentarios y o explicaciones a los textos que aparecen aquí arriba. El aparato crítico no forma parte del texto bíblico. Son elementos que los editores han puesto allí para explicar, para profundizar, para aclarar los temas que están contenidos en el texto bíblico. Sirven para estudiar de mejor manera la Biblia. Por ejemplo, aquí en el aparato crítico, este 10.1 está haciendo referencia a que ese texto que ya aparece mencionado arriba, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio el poder sobre los espíritus impuros para expulsarlos y para curar toda clase de enfermedades y dolencias, está más explicado aquí abajo. Por ejemplo, sitúa a Jesús en un lugar cerca de Cafarnaúm. Explica la importancia del número 12. Y así sucesivamente. Estos son los elementos que podemos encontrar en la hoja de una Biblia. Dicho eso, ya que conocemos ahora los elementos de una página en la Biblia, vamos a la última parte de esta sesión. ¿Cómo podemos citar textos que están en la Biblia? Para ello, tenemos que seguir un sistema. Vamos a conocer ese sistema ahora. Para citar textos en la Biblia, podemos hacerlo de la siguiente forma. Podemos citar un libro completo, por ejemplo, Mateo. Si yo digo, quiero que los estudiantes lean el texto de Mateo y quiero abreviarlo como cita, solo pongo MT. Si quiero que lean el capítulo completo del Evangelio de Mateo, entonces pongo MT10. Estoy haciendo referencia al capítulo completo, no a una parte del capítulo. Pero si quiero hacer una referencia a un versículo exacto, por ejemplo, el que está aquí abajo, en amarillo, que sería Mateo capítulo 10, versículo 1, entonces lo hago de la siguiente forma. Escribo Mateo capítulo 10, 1. Y de esa forma estoy haciendo referencia a solo un versículo. Pero, ¿qué pasa si quiero un texto un poco más largo, un rango de versículos? En este caso, Mateo 10, versículo del 1 al 4. En ese caso, uso un guión. Mateo 10, 1-4. Y de esa forma, todos los versículos que están comprendidos entre el 1 y el 4, incluyendo el 1 y el 4, quedan dentro de mi cita. Como vemos acá en el ejemplo en amarillo. Parte en el versículo 1 de Mateo 10, continúa con el 2, incluye el 3 y también el 4. ¿Qué pasa si no quiero los versículos de corrido, sino que saltados? Por ejemplo, Mateo 10, pero solo el versículo 1, el 5 y el 8. En ese caso utilizo puntos, como aparece aquí en el ejemplo. Mateo 10, 1.5.8 quedaría reflejado en la Biblia de esta forma. Mateo 1, 5 y 8. Y de manera escrita quedarían como aparecen aquí en el ejemplo. El llamado de Jesús, me salto los nombres de los apóstoles y luego con indicaciones
para los misioneros. Y por último, ¿qué pasa si quiero un rango de versículos, pero también uno o más versículos saltados? En ese caso, selecciono mi rango de versículos, por ejemplo, Mateo 10, versículos del 1 al 4, todos los números incluidos, que sería el 1, el 2, el 3 y el 4, y luego saltado el versículo 7. En ese caso, la selección quedaría así. Mateo 10, versículo del 1, 2, 3 y 4 hasta el 4, me salto el 5, el 6 y luego continúo solo con el 7. El texto quedaría así. Esta es la forma para hacer referencias bíblicas, para citar textos bíblicos. Yo sé que esto requiere entrenamiento, que requiere que repasemos constantemente esta forma de citar los textos bíblicos. Por ejemplo, conociendo las siglas. Para ello, en todas las Biblias, en el índice vas a encontrar los nombres de los libros junto con sus respectivas siglas. Y el número de la página donde puedes encontrar ese libro. Eso ha sido la sesión de este día. Espero que les haya servido para ir aproximándose a este texto bíblico. Sé que, como ya lo he dicho, requiere entrenamiento, pero no se desanimen. Es importante que todos los fieles de la iglesia conozcamos la Biblia y sepamos también manejarla, que podamos utilizarla para nuestra vida de oración, para nuestra formación en la fe. Les doy las gracias por haber visto este video de la unidad de Biblia, acercándonos, aproximándonos al texto bíblico. Les deseo que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.